Amigos del Discipulado Empresarial 2020, como siempre, bienvenidos a la transmisión de este día. Qué bueno que nos acompaña, como cada semana, donde tenemos la visión de hasta que tu visión sea perfecta. Ese es nuestro lema aquí en el Discipulado Empresarial 2020. Estamos hoy con un tema que a mí me parece por demás interesante, que le hemos llamado redefiniendo el fracaso. ¿Cuántas veces hemos hablado de fracaso y lo hemos hablado en el sentido peyorativo, en el sentido negativo? Sin embargo, hoy vamos a aprender que podemos redefinir nuestros conceptos respecto al fracaso. Creo que la charla de este día va a ayudar mucho a muchas personas que han fracasado, pero quizás han fracasado porque no se han levantado del fracaso mismo. Porque levantarse del fracaso mismo hace que ese fracaso, al final de cuentas, no sea fracaso. Es un juego de palabras que hoy creo que lo vamos a redefinir y a aprender mucho. Como empresarios, como profesionales, como esposos, como padres, como amigos, como hermanos, que estamos bregando en este mundo, cada quien en sus diferentes áreas, entendemos que hay ciertas cosas que nos hacen sentir mal cuando no hemos logrado lo que nos hemos propuesto y nos consideramos fracasados. Una cosa es fracasar y otra cosa es considerarse fracasado, porque fracasar es un evento, pero fracasado es un estado. Y a mí me parece que no debiéramos de quedarnos en ese estado de fracaso, de fracasado, y que no nos etiqueten como hombres o mujeres fracasados, como empresarios fracasados, sino al contrario, de gente que del fracaso, como el ave fénix, se levanta y de las cenizas hace una nueva persona. Así que vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que es el fracaso. La palabra fracaso viene del italiano fracassare, que puede traducirse, escucha esto, como estrellarse o como romperse. Eso es en general lo que habla el fracaso, la definición etimológica del fracaso: romperse o estrellarse. Y usted piensa romperse o estrellarse como un huevo estrellado que quedó ahí para siempre y nunca más vuelve a recuperar su caparazón. Pero también la definición dice que es una caída o ruina de algo estrepitosamente o con estrépito y con rompimiento, que básicamente tiene que hablar con lo mismo, con estrellarse y con romperse. Ahora, hay ciertas situaciones, por ejemplo, que nos hacen sentir fracasados. Por ejemplo, no ser el primero, no cumplir las expectativas propias o de otras personas, y en general hablemos de perder. Son, digamos, las cosas que nosotros constantemente vemos como fracasos. Todas esas son formas de fracaso que en algún momento dado pueden dejarnos en el estado, en la etiqueta de fracasado, pero en realidad el único fracaso es cuando no aprendemos, cuando no extraemos lecciones de eso que nosotros hemos considerado un fracaso, cuando no nos recuperamos y por supuesto cuando no lo intentamos de nuevo, es entonces cuando caemos en esa etiqueta. Ahora, vivir en este mundo por sí mismo, ser un ser humano por sí mismo, nos expone al fracaso, ya sea en una forma continua o puede ser en una forma a veces intermitente. Pero mire lo que dice Job 14:1. Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Pocos son los días, que pueden ser 80, 90, pero si usted lo ve en el concepto de la eternidad, realmente son pocos los días. Pero dice Job, pocos son los días del nacido de mujer, pero muchos son los problemas. O sea, muchos son los desafíos y muchas son las oportunidades de poder fracasar en esta vida. ¿Se da cuenta? El ser humano fracasa, lo intente o no lo intente. Lo que puedo decirle por adelantado en el tema del día de hoy, que no intentarlo, el fracaso va a ser más estrepitoso que sí intentarlo y fracasar y aprender de ese proceso. Así que no intentarlo también es una forma de elección. No hacer nada
también es una forma de elección. Yo elegí no hacer nada y por lo tanto el fracaso va a ser más estrepitoso. Ahora, Zig Ziglar, que es un escritor, dice que el fracaso es un desvío, no un callejón sin salida. Es decir, que es otra vía para llegar al éxito. Todos, en general, queremos alcanzar el éxito y lamentablemente el fracaso va a la par del éxito. Si uno preguntara a Thomas Alva Edison cuántas veces falló en su intento por descubrir o inventar la bombilla, se da cuenta que falló más de 1000 veces. Y cuando le preguntaban, él decía, es que hoy descubrió otra forma como no se hace una bombilla. ¿Se dan cuenta? Ahora, el punto es que actualmente en el mundo empresarial se habla de fracasar rápido. Es decir, que mientras más rápido fracase, significa que más rápido va a aprender. Y esto es lo que vamos a considerar el día de hoy. Así que, si redefinimos el fracaso, entonces debemos entender que también nos va a traer ciertos beneficios que podemos nosotros obtener a través del fracaso. El primero es que aumenta nuestra resistencia. A ver, comparémoslo con un atleta que hace ejercicio, que se entrena. Seguramente la primera semana del entreno va a pasar con los dolores musculares muy intensos. Es decir, va a estar expuesto a un estiramiento muscular, estiramiento de tendones, a una lesión ósea o lesión muscular, osteotendinosa, en fin. Dependiendo cuál sea la disciplina que esté practicando, de alguna manera lo va a llevar en determinado momento a ese estado, al estado de fracasar. Sin embargo, conforme van avanzando los meses, esos músculos que un día fracasaron, entre comillas, por dolor y hubo caídas y esguinces o tal vez vendajes, yeso, no sé, pero llega un día en que esa persona adquiere una resistencia y lo que antes representaba hacer 10 minutos de ejercicio y representaba mucho esfuerzo, hoy los 10 minutos no sirven pero ni siquiera para calentamiento, necesita más y más y más y más. Y esa es la forma como el fracaso nos va enseñando a ser resistentes a la vida. Porque esta vida, señores, hay que enfrentarla con resistencia, con sagacidad, con decisión. Y esa resistencia que se forma a causa de las múltiples caídas que nosotros podamos tener en el intento de hacer algo, nos van volviendo resistentes. En otras palabras, vamos haciendo, como dice el dicho popular, cuero de elefante o cuero de lagarto, muy duro, muy resistente. Y cuando vengan cosas que antes nos afectaban, de pronto ahora va a ser algo tan natural que usted lo va a pasar por alto. Nosotros obviamente adquirimos fuerzas que no sabíamos que teníamos. ¿Cuántas veces vimos a una madre jovencita que le asustaba la idea de ser madre, pero de pronto se da cuenta que tiene un enorme potencial de ser madre y un enorme potencial de resistencia? Y ahí es cuando cae en cuenta de que realmente, el fracaso, las caídas, la han vuelto resistente a muchas cosas. Cuando nosotros tocamos fondo en una situación determinada, solo nos queda ver hacia arriba. Porque ya no hay más niveles a donde bajar más que la muerte. Pero cuando uno ha fracasado y cayó y conoce. Yo recuerdo que en la universidad yo fui un estudiante regular, pues no le voy a decir que no era un genio como tal, pero pues ganaba mis cursos todo el tiempo. Pero un día perdí el único curso que he perdido en toda mi vida. Y recuerdo que yo andaba asustado de todos los trámites que había que hacer. No le entendía cómo eran los trámites para ir a pagar y llevar la constancia y bueno, hacer un montón de cosas para tener derecho a un examen de recuperación. Y entonces le pregunto a un amigo que aquel había perdido muchas veces y muchas ocasiones, no te preocupes, hombre, vení, aquí te voy a ayudar. Y en menos de 5 minutos me resolvió el problema que para mí me angustiaba en ese momento.
Por supuesto que nunca más volví a perder cursos en la universidad porque ese tipo de aprendizaje yo quería pasarlo por alto de alguna manera. Pero sí pasa en la vida. Nos volvemos resistentes, no sabemos qué tantas fuerzas tenemos hasta que las necesitamos y las tenemos que hablar. Pablo escribe que Dios puede fortalecernos justamente en nuestra debilidad. Déjeme leerle Filipenses 4, 11 al 13. Dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido, mire la frase, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta? Dios fortalece a las personas que han fracasado, que se han debilitado, que han caído en algún momento dado en semejante situación. Yo no sé cuál sea la situación que usted en este momento está pasando y lo está considerando como un fracaso. Pero déjeme comentarle que es justamente ahí donde se adquiere una de las primeras cosas de las que estoy hablando el día de hoy, que se llama resistencia. Resistencia al dolor, resistencia cuando hay cambios, resistencia cuando hay cosas nuevas, resistencia a los regaños, resistencia a muchas cosas. La resistencia física, por supuesto, que también va incluida. Y un montón de cosas que aprendemos justamente cuando fracasamos. Como decía, tenemos que redefinir el fracaso, que ese es nuestro tema de hoy, redefiniendo el fracaso. Y bueno, estamos viendo cómo nosotros podemos entender que podemos adquirir la experiencia de nuevas cosas. Pero hay una segunda cosa que nos da el fracaso y eso se llama madurez. Por supuesto que no todos los que fracasan maduran. Aquí tendríamos que entender que el hecho de llegar a una situación adversa y que fallemos en realizarla o en conseguirla va a ser muy diferente dependiendo de lo que cada quien pueda hacer. Y a eso se le ha llamado muchas veces la resiliencia, es decir, la resistencia a poder hacer los cambios. Pero en este momento estamos hablando del concepto de madurez. ¿Y qué es lo que define la madurez de alguna manera? Así muy sencillamente, un diccionario por ahí que encontré dice que es el juicio prudente o sensato. Es decir, si lo extendemos un poquito, es la capacidad que tiene una persona de realizar un juicio prudente y sensato de alguna situación en particular. Esa situación en particular puede ser un fracaso, puede ser una ruptura amorosa, puede ser lo que usted quiera. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Es una forma no infantil de responder. Uno aceptaría que un niño de 2, 3 años responda con cierto grado de inmadurez o con mucha inmadurez cuando su pelota se pierde o cuando su carro se desquebraja. Pero esperar eso en un adulto, por supuesto que eso hablaría de un signo de inmadurez muy, muy fuerte. Pero el que responde no infantilmente, el que responde de alguna manera, digamos, inmadura, significa que las circunstancias de la vida no lo han permitido llegar a esa madurez. Ahora, cuando maduramos, o mejor dicho, la pregunta aquí sería, ¿cuánto maduramos nosotros en un fracaso amoroso? Creo que todos los que ya llevamos ciertos años de vida, en nuestros 15, 20, 25 años, sufrimos algún descalabro emocional en las relaciones amorosas. Y tal vez nos dejó marcado por mucho tiempo y sufriendo y todo lo demás. ¿Ya se le olvidó a usted? Algunos se nos suele olvidar y acusamos a los jóvenes muchas veces y nos burlamos de ellos, pero esto representa un enorme crecimiento, una catapulta que nos lanza a otros niveles. Después de haber llorado, después de haber derramado lágrimas o haberte llorado hasta quedarte sin lágrimas, te das cuenta que maduras. Y cuando ya te das cuenta y ya puedes analizar sensatamente, porque eso es lo que estamos hablando de la madurez, dices, no me convenía esa relación.
Bueno, y si vamos, por ejemplo, ¿cuánto se madura en un divorcio? Por supuesto que la diferencia entre un divorcio y otro divorcio es la forma como se reacciona en madurez. Porque es posible que alguien en un divorcio responda de una manera tan terrible que finalmente llegue a suicidarse o cae en estados depresivos o estados de ansiedad al momento de la separación. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? De alguna manera estamos encaminados nosotros emocionalmente para tomar decisiones. Siempre recuerdo este pasaje de Josué, cuando reúne a todo el pueblo, él está por despedirse y les dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Decidan ustedes hoy a quién van a servir. Si a Jehová Dios o a los dioses de los amorreos que ustedes conocieron. Pero él dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, una persona que cae en un estado de divorcio, por ejemplo, tiene una decisión de cómo lo va a tomar. Y ahí es justamente donde cambia la niñez. Ahora, hablemos, por ejemplo, de un fracaso financiero. Un fracaso financiero es una pérdida económica, suscitada muchas veces por malas decisiones, o por decisiones acertadas, pero tal vez no en su momento, que al final son malas decisiones. Y si yo perdí $10,000, para mí puede ser mucha plata, para alguien puede ser muy poca plata, pero si yo no aprendí el proceso de por qué yo fallé, porque casi siempre cuando uno cae en un fracaso, un estado de fracaso, un rompimiento, un estrellamiento, como ya hemos hablado, siempre la primera pregunta tiene que ver conmigo. O sea, ¿fallé yo como persona o fallaron las circunstancias o las circunstancias cambiaron? Pero es justamente ese proceso de análisis el que nos lleva al estado de madurez para hacer cambiar. Un estado financiero o un fracaso financiero puede hacer cambiar totalmente nuestra vida y transformarla en otra cosa. Todos deseamos, de alguna manera, siempre triunfar y nunca perder plata. A mí no me gusta perder plata. ¿A usted? Yo creo que no. Pero muchas veces el perder un poco de plata será poco o será como el pago de un aprendizaje. Porque quizás más adelante iba a ser mucho más plata. Hablemos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Hay personas que han aprendido en carne propia lo que es el mal uso de las tarjetas de crédito. Hay quienes hemos aprendido a usarlas y no tenemos ningún problema. Pero hay quienes aprendieron a fuerza de pagar muchos intereses, moras, interés sobre interés, interés compuesto, en fin, todas esas cosas que van en su contra, hasta que un día analizaron y se sentaron, Dios mío, ¿cuánta plata he pagado en este crédito innecesariamente? Y de alguna manera se suscita que no hay toda la capacidad de pago y entonces decido parar y aprender. Ya la próxima vez que tenga una tarjeta de crédito en la mano, voy a entender que es un medio de pago. No es dinero tuyo, es un préstamo el que te hacen. Pero esto muchas veces, a veces cuesta pagar con dinero una lección, un fracaso, pero justamente en el estado de madurez. Entonces te sientas después y hablas con tus hijos. Dicen, miren mis hijos, esto y esto me pasó a mí con la tarjeta de crédito. Creo que no es conveniente que ustedes la usen de una forma desordenada porque les puede pasar esto y esto. Y ahí es justamente donde se redefine el fracaso. Porque en realidad no fue un fracaso. En realidad fue un aprendizaje de madurez en relación al manejo financiero. Pero podemos hablar también que no somos los mismos individuos después de un fracaso. Obviamente, siempre y cuando hayamos tomado la correcta decisión de tomar el camino sobre el cual aprendemos las lecciones. Y entonces es cuando el fracaso ya no es fracaso. Ahora es una lección aprendida. Y ahí es cuando definimos esto. Ahora bien, si no maduramos, si no aprendemos en el proceso, entonces sí hemos fracasado. ¿Oye usted la canción de Julio Iglesias? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Es decir, no aprendí y volví a tropezar en la misma situación, en la misma circunstancia. Yo creo que es algo que nosotros de alguna manera debiéramos de evitar para no caer justamente en ese tipo de situaciones. Entonces, cuando entendemos
que redefinimos el fracaso, hemos visto de alguna manera que nos volvemos resistentes para muchas cosas y número 2, nos volvemos maduros en las decisiones. Pero hay algo tan importante que también sucede en el fracaso y tiene que ver con la innovación. La innovación es el arte de fracasar. ¿Cómo así? Eso es un concepto mero loco. ¿Cómo que la innovación es el arte de fracasar? Porque cuando hablamos a innovación, innovo, tiene que decir en lo nuevo. Es decir, es reinventar nuevas cosas o quizás hacerle cambios a las que ya son antiguas y redefinirlas en algún momento dado. ¿Ya? Por ejemplo, mire cómo ha cambiado, hablemos de la música. ¿Usted recuerda de los cartuchos? Había unos cartuchos que parecían como cajas donde se metía y ahí se grababa la música. Después vinieron también con ellos los long plays, unos discos así de vinilo grandes donde le cabían no sé cuántas canciones. Después los de 45 revoluciones, que son discos así muy pequeños. Se acuerda también de los videos que estaban así en formato VHS. Después obviamente aparece el CD, el compact disc, el disco compacto. Y ahora usted ni siquiera necesita un disco compacto ni una memoria USB para oír música. Simplemente ahora hay ciertas empresas o ciertas aplicaciones donde usted puede oír música. Usted lo conecta por medio de una conexión Bluetooth o por un cable auxiliar y usted empieza a escuchar su música en el auto, y usted puede ir incluso hablando por teléfono con las bocinas del auto y prácticamente se ha innovado. Pero todo esto vino a raíz de muchos fracasos cada vez que las cosas cambiaban. Por eso es que innovar es el arte de fracasar. Entonces nosotros aprendemos a hacer bien las cosas de forma diferente, una forma diferente. Porque ya probamos que hacerlo con A no funciona. Entonces me paso inmediatamente. A ver, hay una verdad en todo esto. Es que la innovación tiene que ser rápida. Hay entornos empresariales donde se permite y se estimula la innovación y se permite un chance de hasta 12 semanas, 3 meses para hacer algo y ver cómo reacciona el campo, el mercado o cómo funciona la innovación que se está haciendo. Y si no funciona, que se considera un fracaso, es fallar, entonces se reinventa de nuevo y se vuelve a hacer de otra forma. Y cuando ya funciona, entonces realmente el innovar es el arte de fracasar, es fracasar rápido. Es decir, que mientras más rápido nosotros aprendamos una lección, obviamente los costos se van a reducir. El problema es que no nos gusta perder, porque lo consideramos realmente que nos consideramos fracasados, cuando esto puede ser un aliciente para el aprendizaje. Así que entre más rápido fracases, más rápido podrás innovar, ya que las soluciones dentro del proceso creativo que se está dando en el proceso de la innovación suelen llegar después de varios intentos fallidos. Varios intentos fallidos habla de innovación. Por eso se da cuenta que innovar es el arte de fracasar. Y eso creo yo que es lo importantísimo en cualquier entorno empresarial. Ahora, si hablamos moralmente, esto también tiene su implicación. Si lo hablamos en las adicciones, usted puede probar muy rápido que el alcohol le va a hacer daño. Yo recuerdo de una persona que me dijo un día que él había, para que sus hijos no cayeran en el alcoholismo, él los invitó a tomar un día. Y les dio creo que 2 cervezas a cada uno de sus hijos. Y se pusieron mal y vomitaron y todo lo demás. Y me dice, mire doctor, nunca han vuelto a probar el alcohol. Yo le digo, pero ¿qué tal si a ellos les gusta? Les hubiera gustado. El proceso hubiera sido más largo y hubieran caído en eso. Pero el punto aquí que yo estoy resaltando es que mientras usted más rápido fracase, más rápido aprende. Hablando empresarialmente. Por supuesto que
no quiero yo probar en algún momento dado que las drogas pueden... yo quiero aprender sobre drogas y las voy a probar, solo para ver que... No, ya sabemos, ya está escrito en los libros. Es casi como decirle a alguien, mira, tírate del tercer piso para ver qué se siente. No, ya lo sabemos qué se siente. No lo hemos sentido en carne propia, pero lo hemos visto en otras personas. Pero volviendo al tema de la innovación, para innovar entonces es importante fracasar y hacerlo rápidamente. Winston Churchill, el gran primer ministro inglés, decía que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. El éxito, dice, depende de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y esto es justamente lo que sucede en la innovación. Como decíamos, la innovación es el arte de fracasar. Pero yo quiero concluir el tema del día de hoy e irnos un poquito a la historia de un hombre, el rey David para ser exacto. Un hombre que la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios. Pero este hombre, como le suele pasar a todo ser humano que adquiere riquezas, poder, posición, se quedó fuera de la guerra en una oportunidad y vio a una mujer y la codició con sus ojos y tuvo relaciones con ella y la embarazó. Producto de eso, él mandó prácticamente indirectamente a matar al marido de esta mujer cuando supo que estaba embarazada. Todo este proceso lo llevó a un estado de varios meses porque finalmente el niño nace, él nace muy mal el niño y finalmente el niño muere. Él estuvo pues obviamente sufriendo como cualquier padre sufriría por un hijo. Finalmente el niño murió. Ahora, este incidente tan importante que la Biblia no lo esconde, es más, el rey David escribió en ese momento uno de los salmos que para mí es de los salmos más preciosos que yo he leído, y vamos a leerlo, el Salmo 51. El Salmo 51 habla sobre la vida de un fracasado, pero la vida de un fracasado que no se quedó en el estado de fracaso. Y va a ver usted por qué al final Dios saca algo bueno de todo esto, que es al final la lección importante de redefinir el fracaso. Así que no importa lo que usted haya hecho moralmente hablando. Si le da un giro como se lo dio David, que lo vamos a leer ahorita, se va a dar cuenta de lo hermoso que es. Vamos a leer Salmo 51 desde el verso 1 en adelante, hasta el 12. Él dice, ten compasión de mí. Esto lo escribe justamente en el adulterio que él tiene con Betsabé. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me dejes de tu presencia, o no me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Este fue el salmo, esta fue la declaración del rey David cuando fue acusado por el profeta Natán. Ahora la mujer pierde al niño. Pero un tiempo después de esta misma mujer, nace el hombre más sabio que ha conocido la tierra. Nace Salomón. Al punto que Dios le dice, ponle Salomón
que significa el amado de Dios. Y entonces David, después de algún tiempo, que no sé cuánto le pudo haber durado el dolor de ese fracaso, el haber adulterado, el que su niño haya muerto, el haber mandado a matar incluso al esposo de esta mujer, finalmente, puede ser 2 años, 3 años después, nace un amado de Dios, que en este caso es Salomón. Obviamente David, por lo que se ve, lo instruye en muchas cosas de la vida. Y lo que un día fue un fracaso, al relacionarse con una mujer casada, cuyo marido ahora ya está muerto y por eso él la toma ya como su esposa, se convierte obviamente en una bendición, en un regalo, en un triunfo, en un éxito. Al tener a un hombre tan sabio que hoy todavía lo seguimos admirando y seguimos compartiendo muchos de sus conceptos. Enorme sabiduría, enorme corazón que tuvo para pedirle a Dios que lo indujera a la sabiduría más que a las riquezas. Finalmente nace Jedidías, nace Salomón, el amado de Dios. Y ahí creo yo que termina de sanar el corazón y entonces David ahora entiende que él ha redefinido su fracaso. Quizás no volvería a pasar por lo mismo, pero ahora ya sabe. Ahora sabe que si se vuelve a meter con otra mujer casada y suceden muchas cosas, se va a meter a serios problemas. Un aprendizaje muy duro. Pero si nosotros redefinimos nuestro fracaso, nunca será un fracaso. Siempre sacaremos ventaja de él, de la situación en que nosotros mismos nos hayamos metido. Dice la Biblia que todo obra para bien, todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Así que yo quiero alegrarme con usted en sus fracasos, porque hoy que hemos redefinido ese estrellamiento, ese rompimiento, ahora sabemos que hay resistencia, hay madurez, hay innovación en el fracaso. ¿Me parece? Yo quiero orar, porque usted tal vez se puede encontrar en este momento en una situación muy difícil por un fracaso moral, financiero o lo que sea. Pero déjeme pedirle ayuda a Dios por usted y que Dios pueda ayudarle a salir y redefinir en su mente y no quedarse en la etiqueta, en el hashtag de fracasado, sino un fracaso que se convirtió en un gran éxito. ¿Oramos? Dios mío, hoy Señor, gracias por tus lecciones que podemos aprender, Señor, cada día en relación al fracaso. Podemos aprender, Padre, que toda nuestra vida está relacionada en Dios y que en ti, Señor, no hay fracasos, sino solo aprendizajes, madurez, innovar, resistencia, Señor, cuando pasamos por situaciones adversas. Porque Job dijo que eran pocos los años de vida, pero múltiples los problemas. Pero sobre todos ellos, Señor, tú nos darás la victoria. Y eso es lo que pido para todos los empresarios este día, en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo a quitarte la etiqueta que llevas en la frente de fracasado y póntela ahora como victorioso con la ayuda de Dios. Gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.